Con respecto del duelo, yo quisiera poner sobre la mesa primero que para que haya un duelo es porque hubo una pérdida que es irreversible. No es lo mismo que si el día de hoy yo no pude comprar unos tenis nuevos, pero pues después quizá pueda tener la posibilidad. O no es lo mismo que corté con mi novio y que incluso haya posibilidad de volver con él o de tener otro novio. No, en el duelo hay algo que se pierde que es irreversible, algo que nunca va a volver. El duelo más común que conocemos pues tiene que ver con la muerte de seres cercanos. Y después de la muerte, incluso cuando todavía el cuerpo está ahí, ya no está lo que queremos. O sea, después de la muerte de alguien, pasa el velorio, pasa el sepelio y pareciera que materialmente ahí está, pero hay algo que ya se perdió y que no vuelve. El motor, el movimiento, ya no vuelve. Entonces, a partir de esa pérdida, pues vamos a enfrentarnos con un proceso de entender que eso que teníamos ya no va a volver. Entonces, en esta pérdida del duelo me parece que es importante pensar en que un duelo significa que ya no hay vuelta atrás, que lo que ya se perdió, ya se perdió. Por supuesto implica dolor, pero no es un dolor cotidiano, es un dolor ante un sentido de irreversibilidad. Y bueno, del proceso de duelo se espera que elaboremos algo. En la adolescencia, esa pérdida o abstracción pues tiene que ver con otras cosas. En la adolescencia se pierde a los papás de la infancia, a esos papás consentidores que tenían una misma forma de llevar, traer, ir, cambiar a los niños y niñas. También se pierde esa posición de niño o niña que necesita la atención casi entera de los papás. Y bueno, también hay dolor en el cuerpo físico, también físico. Y me parece que eso a veces como que se pierde mucho de vista, ¿no? Pero claro que hay, sobre todo en las niñas, ¿no? Hay dolor físico. La adolescencia es crisis. Yo escuchaba hace mucho tiempo a un filósofo decir que adolecía la esencia, que dolía la esencia. La verdad es que no se la compré tanto y a mí me gustan mucho las etimologías grecolatinas, incluso creo que cuando algo nos hace ruido, si nos vamos a las etimologías grecolatinas encontramos cosas. Y miren qué significa según el Diccionario Etimológico de Chile: cualidad del que es mayor que un niño, pero menor que un adulto. O sea, no es niño ni es adulto. Y esa ambigüedad, pues me parece que ya empieza siendo crisis. Está compuesto por el prefijo ad, hacia, alere, nutrir, criar o hacer crecer. O sea, es el momento de la vida en el que se está haciendo crecer. La crisis en la adolescencia no es extraordinaria, al contrario, a mí no me gusta la palabra normal, pero me parece que podemos nombrarla como normal, porque es una adaptación. O sea, si no hay esa crisis, si no hay ese conflicto, a lo mejor hasta nos tendría que llamar la atención. Porque me parece que tenemos que considerar como la relevancia de dos quiebres, ¿no? Cuando el niño se empieza a separar o niña se empieza a separar, me parece que nosotros podemos ubicarlo por ahí de que empieza a ir al kinder, ¿no? Que empieza a convivir con otros adultos en la primaria, que es terrible, ¿no? Yo veo a los niños de pronto llorar porque la mamá los deja en prepri y a mí me parte el corazón porque yo me recuerdo de niña llorando y no recuerdo por qué, no recuerdo qué sentía, pero sí recuerdo que lloraba terriblemente y seguramente hay un desprendimiento ahí. Esa vinculación con el mundo pues empieza a ser como un primer quiebre.
en el crecimiento de nuestros hijos e hijas, ¿no? Y la adolescencia es otro en el que está preparándose para empezar una vida de adulto. Pero además me parece que viene acompañado por una serie de cambios físicos y biológicos que son dolorosos, y aparte también se va a enfrentar con un mundo que quién sabe cómo lo reciba. Entonces no es extraordinaria, por el contrario, una adolescencia estable habría de asustarnos, a lo mejor lo tenemos muy pegado a nosotros o pegada, a lo mejor no nos está diciendo lo que pasa, a lo mejor se siente muy cómodo o cómoda en casa y afuera están pasando cosas. Entonces siempre este conflicto entre papá y mamá con adolescente, pues es algo normal, es algo que no nos debe de asustar, pues.